Entonces ahora sí, vamos a la última película. Yo creo que es la gran sorpresa del listado. Creo que un poco el gran descubrimiento, y me parece que es la película perfecta para acabar este listado, ¿no? Que es de orden cronológico. Pues acabamos con la más reciente, pero yo creo que es una película que refleja muy bien el espíritu de lo que tiene que ser, de lo que pensamos que debe de ser el cine cutre. Sí, en este caso nos vamos a un país más exótico aún, que es Uganda, y vamos con Who Killed Capitán Alex del año 2010. Eh, en las últimas películas que hemos hablado hemos insistido mucho en el fenómeno de Internet, en cómo son películas que adquieren sentido gracias a Internet. En el caso de Capitán Alex es, vamos, es que es aún más exagerado. Eh, Más que explicar el argumento, creo que es más interesante explicar la historia que trae la película. El director era un chico de Uganda que le interesaba, bueno, se empezó a interesar por el cine, por las películas que veía su hermano mayor en el cine y luego explica el argumento. Ya al crecer, pues tenía la aspiración de hacer sus películas. Pasa que en Uganda, como imaginaréis, es muy difícil hacer películas, además vive en un pueblo. O sea, comentar así como paréntesis que, por ejemplo, en Nigeria sí que hay una industria de cine en desarrollo, se conoce como Nollywood, pero Uganda no es el caso. También, Entonces este también chico, en Ghana un poco, también en Ghana hay un poco también de industria también. eso no lo sabía. Sí, sí. Pues, Es, no, no, comenta, comenta, sí, sí, no, no, que no, es no, interesante. no, no, sí, la gran industria es Nigeria, que es Nollywood, que es la que un poco abrió el camino, y Ghana es un poco la que siguió, ¿no? O sea, en Nollywood nace a partir del vídeo, o sea, a partir del vídeo VHS. De hecho, los primeros directores son vendedores de vídeos, vendedores de electrodomésticos que vendían los vídeos físicos, y que para promocionar la venta, pues hacían películas propias, ya está, simplemente. Y a partir de ahí se creó una mega industria de cine muy cutre, y Ghana copió un poco el sistema con bastante éxito también. Pero no, eso en Uganda, como dices, no ocurrió. Sí, lo digo más que nada porque a mí también me sonaba que había películas muy cutres en Nigeria y tal, y al principio pensaba que esta era una de esas, pero no, es otro rollo diferente. Ese te digo, este chico que le gustaría hacer películas, entonces durante mucho tiempo estuvo ahorrando dinero hasta que tuvo para comprarse una cámara y un ordenador. Y a partir de aquí, él por su cuenta estudió algún curso online de cómo se dirigían películas, todo muy básico, y tan pronto tuvo las nociones básicas, pues se lanzó a hacer películas con la gente del pueblo, en plan muy casero. Películas de acción, ¿eh? Sus referentes son Chuck Norris, Stallone, Schwarzenegger, pero en Uganda, en un pueblo de Uganda y con los medios de Uganda. Entonces, hizo muchas películas, muy pocos recursos. Como detalle para que lo demuestra, algunas de esas películas se han perdido porque la única copia que tenía él en su disco duro tuvo que borrarla porque no le quedaba espacio en el disco duro para grabar las nuevas películas. Es decir, estamos hablando de alguien que, pobre hombre, el disco duro no le da para más y no tiene dinero para comprarse un disco duro externo o un ordenador nuevo. O sea, realmente es en una situación muy de precariedad. Y de esas Además de que películas, la más famosa, además de que su objetivo era que la vieran la gente del pueblo. O sea, una vez que la gente del pueblo ya la ha visto, la película ya ha cumplido su sentido para él. correcto, ya digo, es todo muy interesante esta historia. Y entonces, Who Killed Captain Alex resulta que surgió, se dio a conocer en internet por un trailer de la película que alguien subió a YouTube. Claro, el trailer ves ahí un montón de acción a saco, efectos especiales cutrísimos, actores muy malos. Claro, a la gente le hizo muchísima gracia y se convirtió en un fenómeno viral. Y a raíz de eso la película se ha hecho más famosa en internet. Entonces, bueno, a nivel de argumento, básicamente es una película de un enfrentamiento entre una guerrilla o soldados y un grupo de, no me acuerdo, como mafiosos. Y Sí. bueno, Captain Tiger Alex es el Mafia. es la película, es muy cachondo. Y básicamente el Capitán Alex es como el que va a iniciar ese proceso de acabar con los mafiosos y en la Fijaos película el lo mata a arma, alguien. fijaos el pedazo, la metralleta que tiene aquí el mafioso. Sí, las balas de hecho creo que son trozos de madera, ¿no? Cortados, Sí, pintados o algo así. sí, sí, sí. Son palos de madera. Sí.
Sí, sí. Y entonces, pues, el Capitán Alex, que es el que va a lidiar esta lucha contra la mafia, lo mata a alguien que no sabe quién es. Y entonces entra en escena su hermano, que es el Bruce Lee africano, y se decide un poco, pues, intentar acabar con esta mafia y descubre quién mató a su hermano. El argumento es ese, pero es lo de menos. De hecho, el final de la película es súper inconcluso y es un lío. Es una excusa para que hagamos escenas de acción. Estas escenas con el helicóptero son una maravilla, son efectos especiales increíblemente cutres, es entrañablemente cutre. Es una escena en la que va en avión, en helicóptero, y se supone que empieza a destruir edificios, pero los efectos especiales son muy terribles, muy terribles. Y bueno, no me enrollo más, comenté también cosas porque da mucho de sí esta película. Bueno, aquí veis que pone Wakaliwood y eso es como se llama la industria de Uganda, que bueno, que básicamente son las películas de este director que no lo hemos nombrado y que se llama, a ver si lo digo bien, Nakwana y GG. O sea, y que ha conseguido convertirse en un director de culto, ¿eh? Ha estrenado más películas. Por ejemplo, Bad Black la podéis ver también en YouTube, con subtítulos en inglés, que se sigue muy bien, ¿eh? Es muy fácil seguirla. Y decir que la película, algo que tiene, que llama mucho la atención y que a veces desespera, pero al mismo tiempo te hace reír muchísimo, es que tiene un VJ, un video joker, que te está narrando la película, te pone voces, te hace chistes, normalmente muy malos, sin ningún tipo de gracia, que justamente es, y que no para de hablar, es cansino. Aquí tenemos al Bruce Lee africano, que es Bruce Yu, de Uganda, será Bruce Uganda, Bruce Yu, eh, y el narrador se come la película porque es totalmente delirante lo del narrador. Eh, con chistes malís, pero tremendos, tremendos. Y como Lo del película, hay narrador, que decir, sí, sí, lo del sí, narrador es una costumbre allá, tengo entendido, que sí, muchas sí, sí. películas tienen como un narrador, así que videojuego que hace bromas, y es la costumbre que tienen allá. Estoy buscando si había una versión de la película sin Video Joker. Leí que la única copia que había de esa desapareció porque lo mismo, está en el disco duro y la borró, pero que se ve que o la han encontrado o han editado una sin él, pero no he podido dar con ella. Pero bueno, decir que es eso, creo que es una costumbre de allá, que no es solo cosa de esta película. O sea, sé que han editado un DVD, un DVD doble creo que en Estados Unidos, con Hooky Captain Alex y Bad Black. Y ahí se incluye, además de que se incluye un montón de subtítulos, o sea que es posible que esté con subtítulos en castellano. Además, ahí están las dos versiones, con el videojoker y sin el videojoker. Y creo que es una tradición que viene del teatro, creo, aquí estoy un poco porque eh, he visto cosas del teatro africano y eso de que haya un narrador es algo que parece ser bastante frecuente en el teatro africano. Y creo que puede que venga por ahí la costumbre esta del videojoker. Ya os digo, es muy machacón. O sea, no para de hablar, no para de hacer chistes malísimos y eso. Y no sé ahora mismo qué quiera decir. Sí, quería comentaros que es una película muy, muy divertida. Dura 64 minutos. O sea, dura un poco más de una hora, pero nada. Y que se hace muy corta. O sea, es realmente muy, muy, muy pasada de vueltas y muy divertida. Sí, además de la lista de esta película, para mí es la que tiene más encanto, porque me da un poco la imagen como de niños jugando a hacer una película, ¿sabes? Que no deben ser eso, en el fondo, o sea, es gente con cero recursos, pero con mucha ilusión, que realmente es eso, o sea, cuando lees entrevistas al director o sobre la gente del pueblo, realmente notas que les hace mucha ilusión y viene a ser eso, es gente con nada de dinero, pero que bueno, les hacen esto en su tiempo libre, les gusta, les apasiona y que bueno, todos se han hecho conocidos. De hecho, llegó un punto en que hubo incluso un programador de un festival americano que cuando vio la película se fue a Uganda a ayudarle a hacer películas realmente. Es decir, eh, es un mundillo que ha levantado muchas pasiones también entre aficionados a la película. Y
también es un poco, te ríes mucho porque es muy cutre cómo está hecha y el argumento no tiene sentido y demás, pero también en este caso es el ejemplo más excusable de la lista, es el ejemplo en el que yo estoy más dispuesto a ser más amable porque, claro, es una película hecha en Uganda, hecha en un pueblo de Uganda, con gente del pueblo, con presupuesto cero, y entonces bastante es lo que han conseguido, lo que no quita que es muy divertida y que te ríes mucho de lo mal hecha que está, pero es un caso muy diferente a los que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, es que transmite como un rollo muy de pasión, ¿no? Esa pasión un tanto idealizada del cine, ¿no? De quiero hacer cine y estoy dispuesto a todo, ¿no? Y además compartida de forma bastante comunitaria con la gente de la aldea. O sea, de hecho, al principio el proyecto del director era hacer películas para ver en la aldea con la gente de la aldea. O sea, participar en películas y básicamente las vea gente de la aldea y a lo mejor gente de cerca que pase, ¿no? Y además, si hay fotos y vídeos de making of, o sea, de gente preparando las películas y te transmiten, o sea, siempre están riendo, siempre están haciendo bromas, te transmiten un buen rollo, o sea, tú vas a un rodaje y normalmente los rodajes lo que tienen es tensión, hay prisas, hay un plan de rodaje, ¿sabes? Y yo veía, y yo veo esas imágenes y lo que veo es gente que se lo está pasando muy bien. Y la película te transmite eso. O sea, tú estás viendo la película y es muy pasada de vueltas, es un desmadre, narrativamente es un desastre, o sea, a nivel de contarte una historia es un desastre. Pero la película tiene como un rollo vitalista, no sé, una energía muy amateur, pero amateur en el sentido cálido, en el sentido de guay, de no sé. Es que es lo que dices, Guillermo, te transmite como cariño, o sea, es como qué guay, ¿no? Es como, si te ríes, pero al mismo tiempo quieres que a esa gente le vaya bien y sigan haciendo cosas y tú puedas ir viéndolas, no sé. Sí, sí, eso sin olvidar que quizás estamos dando una imagen quizá un poco muy amable, es una película muy violenta, no olvidemos, que hay una escena que me No, no. encanta en la que no me acuerdo cómo era, no me acuerdo quién era, pero que al jefe de los malos le traen a un tío o a una chica y le pega un tiro en la cabeza de ahí mismo, en plan de no, no la quiero, ¿sabes? Es como muy bruta en la violencia y la manera como se crean los personajes. eh, no sé, es muy graciosa realmente. Pero claro, es que es tan exagerada porque la violencia no está hecha, no está, no, o sea, o sea, los disparos ni siquiera son disparos hechos con fogueo, son disparos hechos con After Effects, en plan, o sea, muy Sí, sí, cutre. Entonces es extremadamente violenta, muy violenta porque siempre hay hostias, siempre hay disparos, o sea, es una matanza. La película es o sea, una matanza tras otra, pero hay tanta inocencia en cómo está grabado, o sea, que el rollo que te da es otro, o sea, o sea, no sientes lo que sentirías viendo una película violenta de Hollywood. Es muy diferente lo que sientes viendo esta película. Y me parece más bestia que las películas de acción de Hollywood en cuanto a muertes, porque se pasan de frenada un montón, pero el rollo es otro. Hay un encanto, hay amateur, artesano, cutre, pero además muy desenfadado, no sé. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y no sé si tienes algo más que comentar. Pues nada, yo recomendar que la veáis. O sea, además las películas de este director tienen en IMDb tienen una puntuación de la hostia, ¿eh? O sea, puntuaciones de 8. O sea, es una locura. Pues, evidentemente son películas muy malas. Evidentemente es un poco troleo fan, hooligan. Sí, sí. Entonces, para acabar, solo nos queda una gran pregunta y es, ¿quién mató al Capitán Alex? Que es la duda que nos hacemos todos y no sé si tú nos puedes responderla. Hasta hay memes sobre quién mató a Capitán Alex, porque lo bueno Sí, de eso, todo es que es la pregunta que da titular a la película que no se responde jamás.
y no responde jamás. De hecho, Sí, sí. al director de la película le preguntaron quién lo mató y dice que él tampoco lo sabe. Y es el título de la Muy película. bien, muy bien. A lo Howard Hawks en El sueño eterno. Ocurre algo parecido. Bueno, él se lo preguntó a Raymond Chandler, sobre un personaje. Oye, ¿a este quién lo Sí, mató? Y Raymond Chandler dije, no lo sé. Pues mira, ahí Raymond Chandler y Nakwana IgG están a la misma altura. Aquí, los dos ahí pegaditos. Pues, no sé, ¿alguna cosa más de esta joya? Animaros a verla, ¿eh? O sea, eh, tenéis que verla con subtítulos en inglés, pero la verdad, entre que el argumento no es... O sea, el argumento es una chorrada y además se entiende bastante bien, es muy fácil, ¿eh? O sea, yo con mi nivel básico de inglés la pude seguir la pude seguir muy bien. Y básicamente para acabar ya,